8. La religión según el marxismo. El marxismo es esencialmente ateo. Indefectiblemente, el marxismo es, en consecuencia, esencialmente antirreligioso. El marxismo combate la religión, y no puede, mientras sea marxismo, dejar de combatirla, pues, si lo hiciera, se suicidaría a sí mismo. El marxismo es el materialismo, confirma Lenin. Por eso es tan implacablemente hostil a la religión corno, el materialismo de los enciclopedistas del siglo XVIII y como el materialismo de Feuerbach. Pero el materialismo dialéctico de Marx y de Engels va más lejos que el de los enciclopedistas y el de Feuerbach en la aplicación de la filosofía materialista al terreno de la historia y de las ciencias sociales. Nosotros debemos combatir la religión. Es el ABC de todo materialismo, y, por lo tanto, del marxismo. Pero el marxismo no es un materialismo que se detiene en el ABC. El marxismo va más allá. Hay que saber combatir la religión y, para esto, hay que explicar en sentido materialista el origen de la fe y de la religión de las masas. Para el marxismo, la religión no tiene base en que mantenerse. La religión no es nada más que un fenómeno histórico y es a la historia donde hay que acudir para saber cuál es el origen y la finalidad de la religión. En una primera etapa de la historia, toda religión, escribe Engels, no es sino un reflejo fantástico en la mente humana de aquellas fuerzas que dominan la vida diaria, un reflejo en el que las fuerzas terrestres asumen la forma de fuerzas sobrenaturales. Cada una de esas fuerzas es un dios. En un principio, según el marxismo, la religión fue politeísta. En un estado ulterior de evolución, continúa Engels, todos los atributos naturales y sociales de los innumerables dioses, son traspasados a un Dios único y todopoderoso, el cual no es otra cosa que el reflejo del hombre mismo. Tal es el origen del monoteísmo. Al aparecer la propiedad privada de acuerdo a la doctrina marxista, la religión comienza a depender de los modos de producción y entra a formar parte de toda la estructura social cuya única razón de ser es la protección de la clase explotadora. La interpretación marxista de la religión es falsa. 1. El materialismo marxista, al tener como pilares fundamentales de su doctrina la negación de la existencia de Dios y del alma espiritual en el hombre, es esencialmente antirreligioso. Y eso es claro. Si Dios y el alma no existieran, la religión no tendría ninguna razón de ser y sería un fenómeno psicológico más, cuya existencia misma dependería de las circunstancias históricas. Pero Dios y el alma existen y, en consecuencia, la religión sí tiene una razón de ser, es más, su existencia es de imprescindible necesidad, la religión es el puente que une al hombre con Dios. Con otras palabras, Dios y el alma existen, luego tiene que haber algo que relacione a esos dos seres, y eso es la religión. La concepción marxista sobre la religión está basada sobre esos dos postulados fundamentales de su doctrina. Si ellos son falsos, esta concepción es falsa. Es así que, efectivamente, ellos son falsos, como vimos en los capítulos 2 y 3, luego la concepción marxista de la religión es falsa. Esta argumentación es más que suficiente para destruir totalmente la concepción marxista sobre la religión. Pero dado el caso de que esa concepción es falsa también por otros motivos, razonable es que nos refiramos a ellos. 2. Hoy no existe ni un solo antropólogo de nota que defienda la vieja teoría, tan en boga el siglo pasado y acogida por el marxismo, de que primero la religión fue politeísta y después monoteísta. El juicio de los investigadores actuales es unánime en ese sentido. La vieja teoría, surgida en un estado incipiente de la ciencia antropológica, ha sido totalmente superada, está desprovista de toda base científica. Es explicable que Marx y Engels mantuvieran aquella teoría en su tiempo. Lo que no se explica es que haya marxistas que la mantengan hoy. La ciencia afirma que no hubo evolución religiosa, sino que, por el contrario, primero fue el monoteísmo y después el politeísmo. El politeísmo es una corrupción de un monoteísmo original, lo cual se compagina con el relato bíblico de la primera revelación hecha por Dios al hombre. 3. No se conoce ningún pueblo, de ningún tiempo ni de ningún lugar, que no haya tenido una religión. El fenómeno religioso es universal. En los países dominados por el marxismo,
se realiza permanentemente una vasta e ingente propaganda antirreligiosa valiéndose de todos los medios que físicamente pueden ser utilizados por el hombre, y empleando los sistemas y procedimientos que permite la técnica moderna. Por otra parte, es perfectamente comprobable que en esos países se ha llevado a cabo una de las persecuciones antirreligiosas más sanguinarias de la historia. Fulton Sheen sostiene que hay todos los motivos posibles para creer que existen más mártires por la fe cristiana ahora, en un solo año, que durante 25 años cualesquiera de las persecuciones romanas de los 3 primeros siglos. En los países dominados por marxistas existe también otro tipo de persecución incruenta que no tiene precedentes en la historia. Nos referimos al llamado lavado cerebral. La historia comienza en 1904. En este año, el doctor Iván Pavlov obtuvo el premio Nobel por su teoría de los reflejos condicionados. Pavlov experimentaba con perros. Y descubrió que con elementos artificiales podía lograrse que, a un perro, sobre todo si se encontraba aislado, se le humedeciera la boca, cual, si se encontrara frente a algún alimento, sin que ninguno de estos estuviese a la vista. Lenin se enteró de ello y dedujo la importancia que tendría el que se pudieran lograr, ante un acicate externo, reacciones humanas involuntarias. Así el partido tendría en las manos un instrumento con el cual podría doblegar las voluntades, al menos transitoriamente. La revolución se habría salvado. Y Lenin le dio órdenes a Pavlov de que estudiara la aplicación de su teoría a los seres humanos. Lo que Pavlov escribió por orden de Lenin no se ha dado a la luz pública. No obstante, en 1950, repentina e inesperadamente, Iván Pavlov fue elevado, por decreto oficial, a los más altos honores que, en la URSS, puedan corresponder a un científico, aunque ya había muerto en 1936. ¿Qué había pasado? El lavado cerebral había mostrado su eficacia. Se ha dado el caso de personas que, habiendo sido tratadas como si fueran perros, han pasado tiempo sin poder recordar ni una sola palabra de su lengua nativa. Ha habido sacerdotes que, después de haber rezado durante sus vidas miles de veces el Padre Nuestro, por un lapso de tiempo no lo han podido recordar. Menos mal que, por lo general, los efectos del lavado cerebral no son perdurables. Puede abrirse un sendero a través del bosque, pero la vegetación pronto lo cubre de nuevo. Mediante la técnica comunista puede empañarse en el alma la divina imagen, pero es posible restaurarla. Fulton Sheen. El lavado cerebral produce un nuevo tipo de mártires. Mártires que sobreviven. Conocidos y anónimos, esos mártires son innumerables. Hay un caso del cual todas las naciones fueron testigos, el proceso del cardenal Mindszenty, de Hungría. Mas, hay algo que no todos conocen, de las 31 personas que, de alguna manera, participaron directamente en la detención, lavado cerebral, enjuiciamiento y condena del cardenal Mindszenty, 2 han huido a Occidente. Y 26 ya han muerto violentamente. Después de más de 40 años de campaña antirreligiosa, el diario oficial del Partido Comunista Ruso se pregunta, ¿por qué las supersticiones religiosas sobreviven tanto tiempo en la conciencia de una parte de los hombres soviéticos? Y en reunión de los técnicos del Partido Comunista Ruso, celebrada en Moscú en diciembre de 1961, se reconoce que supervivencias religiosas aún viven y acaparan todavía a muchos de los trabajadores soviéticos. En vista de esto, la actividad antirreligiosa arrecia. Y al cabo de un año los principales diarios y revistas de Moscú no ocultan que, lejos de alcanzar al núcleo de los creyentes, la nueva campaña de propaganda no surtió prácticamente efecto en la masa de fieles. Prada indica que la Sociedad para la Difusión de los Conocimientos Políticos y Científicos de la URSS, a la que fueron confiadas responsabilidades particulares en materia de propaganda antirreligiosa, organizó en 1962, solo en Bielorrusia, más de 20.000 conferencias sin que tuvieran la menor influencia en la población religiosa. En las otras repúblicas, según la prensa, Prada, investiga, los resultados fueron los mismos. Después de más de 40 años de denodados esfuerzos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se publica un libro que se hizo famoso en el cual el autor, al referirse al nacimiento de Cristo, dice lo siguiente: algo ha cambiado en el mundo. Los jefes y los pueblos desaparecen en el pasado, surge el respeto hacia la personalidad,
la afirmación de la libertad. Cada vida humana se convirtió en la historia de un Dios, llenó con su contenido el espacio del universo. Como se dice en un cántico de la Anunciación, Adán quería ser Dios y se equivocó, no lo fue. Pero luego Dios se hizo hombre para hacer de Adán un Dios. La campaña antirreligiosa ha fracasado. Ha sido en el frente religioso, en efecto, donde los comunistas han registrado su más notable derrota. 4. La historia también desmiente al marxismo cuando éste afirma que la religión es el producto de situaciones económicas. Los métodos de producción del pueblo judío y de los otros pueblos paganos de la antigüedad eran semejantes. No había ninguna diferencia de importancia entre ellos. Y, sin embargo, las religiones eran radicalmente distintas. Y el cristianismo. Una religión como la cristiana, que representa por multitud de factores un caso único en la historia del mundo, tendría que haber sido producida, si la tesis marxista fuera cierta, por una especie de cataclismo económico. Y nada de esto sucedió. No hay nada que, humanamente hablando, pueda explicar la existencia y la trascendencia de Cristo. Y el cristianismo se ha propagado a través del tiempo y del espacio bajo modos de producción radicalmente diferentes. Refiriéndonos nada más que al mundo occidental, desde la esclavitud, en una Roma que se convirtió poco a poco al cristianismo sin ningún cambio en los modos de producción en el cual se pudiera basar la explicación de un hecho de tan extraordinaria importancia, hasta el industrialismo que caracteriza el acontecer económico en muchos países en nuestros días, pasando por la economía agraria de la Edad Media. Y por el establecimiento y transformación del sistema capitalista. Si la religión depende de los medios de producción, es inconcebible que estos cambien y que no cambie la religión, y eso es justamente lo que ha pasado, cambian los medios de producción y la religión no. Sin que pueda caber duda alguna para el estudioso, tanto la religión contenida en el Antiguo Testamento, que no admite comparación con ninguna de las religiones paganas, como la existencia del cristianismo, son hechos históricos que no soportan una interpretación de tipo económico. Rebasan este campo de una manera total. La religión es el opio del pueblo, dijo Marx. Ella impide, dice la doctrina marxista, que los hombres vean la realidad. El cristianismo es el opio del pueblo, resume el marxismo, porque le enseña al rico sus derechos, al pobre sus deberes y convierte a ambos en seres pasivos que tienen que conformarse ante las injusticias sociales. 1. A los ricos sus derechos. Se nos dice que la religión enseña a los ricos sus derechos, y de este modo los confirma en su práctica de explotar a las masas. Sería tarea extremadamente difícil concebir una afirmación más falsa que este cargo del comunismo. Como respuesta, no necesitaríamos hacer otra cosa que desafiar al comunismo a que presente una sola declaración oficial en toda la historia de la Iglesia, para demostrar su cargo. La Iglesia ha sido la única gran fuerza en el mundo, muchos siglos antes de que naciese el comunismo, que ha protestado siempre contra la explotación del pobre y, utilizando su tremendo poder de influencia para reprimir los apetitos de la clase gobernante. En lugar de enseñar al rico sus derechos, y de ser opio para las masas, hallamos que lo contrario es precisamente la verdad. La Iglesia ha recordado siempre al rico vigorosamente sus deberes para con el pobre, le ha recordado los derechos del pobre, ha enseñado al rico que su obligación para con la pobre crece en proporción con la cantidad de riqueza que posee. 2. A los pobres sus deberes. El cargo comunista de que la religión ha enseñado al pobre sus deberes para con el rico, con el fin de convertirlo en víctima apta para la explotación, es radicalmente falso. Por el contrario, la Iglesia ha sido la gran defensora de los abatidos, en todo tiempo. Sin cesar, ha condenado la explotación del pobre y empleado todo su poder para reprimirla. De mil modos, hospitales, escuelas, asilos, casas para enfermos, para ancianos, etc. Ha trabajado para favorecer el bienestar tanto material como espiritual del pobre. 3. Seres pasivos. Muy al contrario. El cristiano sabe que, mediante su actividad, tiene que devolver el doble de los talentos que recibió, pues si no, perderá aún los que haya recibido. No es con una actitud pasiva que el cristiano puede tomar su cruz y seguir Señor. El cristianismo es esencialmente activo. El cristianismo afirma que el hombre es un ser libre y responsable de sus actos,
que tiene que salvarse con sus obras propias. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por otra parte, una cosa es resignarse y conformarse ante la voluntad de Dios y otra muy distinta hacer lo mismo ante una situación de injusticia social provocada por los hombres. Para el cristiano, lo primero es una virtud, lo segundo es un pecado. El cristiano no tiene nunca derecho a resignarse con las injusticias sociales, aceptándolas pasivamente se convierte en su cooperador y cómplice. El cristiano no tiene nunca derecho a cooperar con una injusticia, ni siquiera con su silencio, esto equivaldría a cooperar con el mal y con el pecado. Le está prohibida tal actitud. Desafiamos al comunismo a que presente un solo documento oficial de la entera historia de la Iglesia en que haya recomendado al pobre que se someta. Exactamente por los mismos motivos que el marxismo le achaca a la religión, podría afirmarse que es el opio del pueblo. Los legítimos intérpretes de los intereses de la clase proletaria, los dirigentes, tienen todos los derechos necesarios, sin límite alguno, para conducir a todo el pueblo a la meta prefijada, y éste tiene el deber de sufrir todo lo que aquellos le impongan con tal fin. Es decir, todos los derechos para uno los explotadores todos los deberes para otros los explotados. Por último, el marxismo concibe al hombre como un ser pasivo máquina, pues considera que aquel no posee un alma espiritual y que, privado de libertad, está determinado a actuar por circunstancias de las cuales no es responsable. Además, tiene que resignarse y conformarse con el sacrificio que se le imponga, cualquiera que éste sea, en beneficio de los intereses de la clase proletaria. ¿No son estas, acaso, las características, para el marxismo, del opio del pueblo?